Muy bien, buenas noches. Gracias a los amigos y amigas que están conectados esta noche en Conexión RCE. Vamos a tener con nosotros a María Sosa Taborda. Buenas noches, María. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. María está desde Brasil, nosotros estamos desde Santo Domingo. Lourdes, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo el equipo de Conexión RCE, bienvenida María, gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros esta noche. Gracias a Sí, usted. sí, María. Realmente usted tiene experiencia de trabajo en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver en Latinoamérica con el programa, en lo que tiene que ver con Naciones Unidas y financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta década de acción, ¿qué papel van a jugar las finanzas para que pueda realmente ser efectiva y llevarse a la práctica la misma? Gracias por la pregunta. Si los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ellos fueron parte de la Río más 20 y son lo que a mí me gusta decir la to-do list del mundo, o sea, cuáles son los desafíos globales que tenemos que hacer. Y acá entran los gobiernos, entran las empresas, entran la sociedad, las ONGs y también el sector financiero para poder contribuir con estos 17 ODS que tenemos. Entonces, las finanzas tienen un papel de mirar tanto del lado de la banca, del lado de seguros, el lado de los inversionistas, la bolsa de valores, por fin, el sistema como un todo, de cómo los mecanismos financieros pueden tener flujo, ¿verdad?, de crédito o de inversiones para una economía más sostenible, para una economía más resiliente y también para toda la parte social, o sea, para una economía más inclusiva. Entonces, el sistema financiero tiene un rol importante en su modus operandi, no por el lado de la filantropía, pero sí a partir de su core business principal. Gracias María por compartirnos, ¿no?, esa visión desde los ODS. Se me ocurre preguntarle, ¿qué opinión le merece que los ODS necesitan de 5 a 7 millones, más bien billones, ¿no? Vamos a hablar de billones de dólares de inversión para llegar hasta la Agenda 2030. Estamos hablando que de 5 a 7 billones de dólares anuales para poder cumplir con la meta de los objetivos y con la Agenda 2030. ¿Qué opinión le merece esto? Es muy relevante esa cifra, es algo impresionante si vamos a mirar. Me gustaría concretizar un poco, ¿verdad?, qué significa la banca trabajando en esto o el mundo de inversionistas trabajando en esto. Entonces, la banca, por ejemplo, va a financiar grandes proyectos, por ejemplo, en el campo de energía. Entonces, el desafío que se da es que cómo tenemos la migración, la transición de financiamiento, por ejemplo, de energías no limpias para energías limpias. Entonces, ¿cómo se financian eólicas, empresas de paneles solares, eficiencia energética? Entonces, nuevos modelos de negocio donde sabemos que se emite menos carbono y aseguramos una energía más limpia, una energía renovable, en contrapartida a petróleo y gas, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estas cifras, estamos hablando de migrar los financiamientos para economías más sostenibles. Entonces tenemos este ejemplo en energía, como acabé de hablar, tenemos ejemplos en agricultura, entonces como en la agricultura hay modelos de una agricultura de bajo carbono, con las tecnologías que se usan en el campo. Podemos tener ejemplos de infraestructura y ahí no solo para la parte ambiental, pero también para la parte social, de cómo ayudamos a que la población tenga saneamiento básico, que tenga agua potable. Entonces, todas las necesidades de nuestra sociedad necesitan ser financiadas y que realmente migremos para un modelo más sostenible. Y para eso se necesitan tanto de las finanzas públicas
cuanto de las finanzas privadas. Entonces, no es solo el rol de como dije al inicio, el rol de la iniciativa privada o de la iniciativa pública. Tener estos mecanismos financieros para que financien e inviertan en esos tipos de negocios será muy importante, y ahí alcanzando estas cifras que comentás, tanto del lado social cuanto del lado ambiental. Me gustaría ver, en este año, por algunas estuve participando en un foro y vi que México ya lanzó el primer bono soberano, a nivel soberano para los ODS, para financiar los ODS. Y es posible que, desde su punto de vista, ¿usted cree que en el 2021 podamos contar con otras herramientas de ese tipo? Y si realmente estas herramientas financieras pudieran ayudar a, como usted dice, a financiar esa transición hacia la ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, bueno, los bonos verdes, sean soberanos o sean los privados, tienen un rol muy importante, porque para aquellos que no conocen, los bonos traen procedimientos y requerimientos que toda vez que se va a financiar un proyecto de infraestructura, por ejemplo, o de energía renovable, se establecen cuáles son los indicadores sociales y ambientales que se van a alcanzar. Entonces traen un método y traen más transparencia de dónde el dinero está siendo aplicado y cuáles tipos de indicadores se esperan. Entonces, queremos que una fábrica sea más eficiente desde el punto de vista de energía, o que a partir de algún proyecto se alcance poblaciones que de repente antes no tendrían acceso a algún tipo de producto o servicio. Entonces, los bonos verdes traen estos indicadores de una forma clara, y en la hora que hay un emisor que dice, bueno, yo tengo un bono verde, como es el caso de México, entonces ellos públicamente colocan dónde este dinero será aplicado y qué tipo de indicadores se van a monitorar a largo de 5, 6, 8, 10 años, ahí a depender del bono, del tiempo de cada bono verde. Y hay un tercero que va a mirar este bono verde y va a dar ahí su garantía de como tercera parte de que realmente se están colocando los indicadores principales. Entonces, es algo único, porque no es apenas el compromiso verbal de que el dinero se va a aplicar en buenos proyectos, pero también cuáles son los indicadores que se van a monitorar. Y entonces, esta lógica de dónde se aplica el dinero y los indicadores que se van a monitorar pueden ser usados en los más diferentes mecanismos. Entonces, los green bonds, que ahora hay los social bonds, los sustainable bonds, los ODS, dependiendo del objetivo, pueden ser aplicados en otros mecanismos. Y sí, especialmente en este momento de la crisis COVID que estamos todos viviendo, se espera que haya esta preocupación tanto de los gobiernos cuanto de las empresas para estas cuestiones. Entonces, se pueden usar líneas de financiamiento para estos tipos de proyectos, los multilaterales, como el IDB, el IFC, la CAF, también tienen dineros y capital para poder apoyar este tipo de iniciativa. Entonces, muchos ya vienen trabajando en ese sentido. Hay también un concepto que se llama Blended Finance, donde se mezcla dinero público con dinero privado para poder alcanzar algún objetivo. Sabemos que muchas veces los problemas sociales nos tienen un atractivo comercial, y a veces sobre el punto de vista privado queda difícil poder hacer eso apenas con dinero privado. Entonces, la Blended Finance es justamente mezclar dinero privado público también con indicadores de monitoreo. Un otro mecanismo que me parece muy importante son las inversiones de impacto. Entonces, esto también es un concepto nuevo, donde son negocios que se financian, que además de tener una performance financiera, se comprometen a demostrar cuál es el impacto social, ambiental, y que realmente están transformando la comunidad. Y también hay los mecanismos financieros a lo mejor ya muy conocidos nuestros, como la parte de microcrédito, que sí también tienen un papel importante cuando hablamos de la inclusión, líneas de crédito para mujeres emprendedoras. Entonces, hay muchos mecanismos financieros que se puedan usar, y yo digo que en este momento COVID, esto está más todavía evidente de que son necesarios este tipo de acciones,
y nuevamente con mucha transparencia, con el accountability de que sí se está haciendo progreso con este dinero que se está usando. Nos gustaría también ver con usted, María, el PNUD está discutiendo unos nuevos mecanismos, los SDG, de Impact Standard para soluciones de inversión a nivel de impacto global. ¿Qué le parece también este tipo de herramientas que ya incluyen otro sector, el sector de cooperación internacional? Perfecto. Nah, felizmente hay varios frameworks ahí internacionales que surgen porque ya sabemos que las métricas financieras son muy claras y metodologías de contabilidad, todo eso es muy claro. Cuando hablamos del lado social y ambiental, nos faltan herramientas que nos muestren estos avances. Entonces, los SDG Impact Standards es muy enfocado en la parte de inversionista. Entonces, también trae una serie de indicadores para que, por ejemplo, una inversión de impacto pueda ahí mostrar dónde se está aplicando y cuáles son los impactos a partir de aquel dinero. Pero también hay otros. Entonces, me gustaría también llamar la atención algo que está ocurriendo en Europa, que es la taxonomía europea, entonces que se obliga a que las empresas grandes y los bancos y los inversionistas también coloquen cuánto de su negocio está alocado en negocios verdes, en negocios que mitigan los impactos del cambio climático. Entonces son diferentes instrumentos que van surgiendo y que dan esta concretud de cómo vamos a mensurar el avance social y ambiental. Porque si no, el riesgo que corremos es que el inversionista A va a usar sus indicadores, el inversionista B va a usar otros indicadores y ahí no tenemos la comparabilidad entre las métricas. Entonces, estos estándares son muy importantes para dar el mínimo de padronización, porque todavía es muy difícil, es un desafío grande, para que podamos ver dónde el dinero está siendo aplicado y qué tipo de impacto realmente estamos teniendo. Muy bien. María, desde su experiencia, ¿qué prácticas recomienda para minimizar el impacto en el cambio climático? El cambio climático es algo que nos ocupa, ¿no? Nos preocupa. Nos preocupa y nos ocupa. Exactamente, porque me parece que unos años atrás había un abordaje muy ideológico. Existe la mudanza, el cambio climático o no existe el cambio climático, siempre había esa duda. Y lo que yo digo que pasó en los últimos años es que sacamos esta carga ideológica y se trajo de una forma más pragmática cuáles son los impactos que ya estamos teniendo. Entonces, los desastres naturales, la sequía, el exceso de lluvia, las temperaturas extremas, nos causan daños a nuestra economía que ya pueden ser mensuradas. Entonces no es más una cuestión, ¿será que existe? Pero más, bueno, esto nos impacta, esto nos ocupa, como dijiste, y qué nosotros vamos a hacer frente a este desafío. Entonces, nuevamente, es varios actores que actúan. El Acuerdo de París es un marco, porque cada país tiene ahí sus metas establecidas, y ahí las organizaciones privadas y públicas tienen que alinear sus estrategias a estas metas que cada país tiene, las NDCs como son conocidas. Entonces, los bancos, por ejemplo, tienen que mirar su portafolio, entonces, ¿qué tipo de sectores está financiando? Y ahí poder hacer un alineamiento al Acuerdo de París. Los bancos trabajan mucho por la perspectiva de riesgo, entonces hay un trabajo intenso que se viene haciendo, que es traducir estos impactos climáticos para el lenguaje financiero. Entonces, esto afecta el riesgo de un sector, esto afecta el rating de una empresa, y ahí a partir de eso incorporando estas métricas en la forma que el banco hace
negocio. Entonces, vemos los reguladores financieros trabajando en esto. Hay un grupo de reguladores mundiales donde están discutiendo cómo incorporar este tipo de variable. Hay una otra iniciativa que también viene de que hay la obligatoriedad de incluir estos números, incluir estos riesgos en los balances. Ahí estoy hablando de los balances de las empresas, pero también en los balances de los bancos. Entonces, vamos a tener cada vez más informaciones disponibles para entender cuál es el riesgo. En última instancia, lo que se dice es que los riesgos climáticos sí pueden ser un riesgo sistémico para el planeta, porque si tenemos el aumento de la temperatura, esto va a afectar la parte de agricultura, esto va a afectar nuestras industrias, esto va a afectar inclusive la movilidad de personas, de refugiados de clima que no van a poder vivir más en su región en decorrencia de algún desastre natural, por ejemplo. Entonces, hay una serie de consecuencias y lo que se quiere hacer ahora es anticipar eso y acelerar nuestra transición para que usemos tecnologías más limpias, para que tengamos formas de adaptar nuestros modelos de negocio y que realmente podamos disminuir el efecto de las mudanzas climáticas, pero también adaptarnos a impactos que ya están ocurriendo y que no tenemos mucho que hacer. Entonces, del lado de financiero, los bancos tienen que precificar este riesgo y incorporar en sus análisis. Entonces, en teoría, el crédito tiene que ser más barato para aquellos que tienen mejores prácticas y más caro para aquellos que no tienen mejores prácticas. Y también los bancos tienen que ofrecer productos y financiamiento, inversiones, como hablamos al inicio, a estas nuevas tecnologías para que realmente tengamos modelos más sostenibles. Entonces, hay una serie de cosas de hacer y yo diría del lado financiero es muy importante tener esta actuación del lado del riesgo, pero también del lado de oportunidad y que podamos tener cada vez más el compromiso de empresas y bancos de que van a emitir menos carbono y que van a tener un portfolio muy alineado a lo que se espera en el Acuerdo de París, con menos deforestamiento, con más agricultura sostenible, con energía renovable y otros aspectos que realmente ayuden nuestro planeta, porque al final lo que se juega es, si vamos nosotros a sobrevivir, no se sabe. Al final el planeta va a encontrar su forma, pero nosotros como seres humanos tenemos que encontrar modelos económicos que sean capaces de hacer con que vivamos mejor en este planeta. Claro, claro, de verdad que totalmente de acuerdo como nos comenta. Y de mi parte quisiera hacerle pues una última cuestión, ¿no? Desde la iniciativa financiera del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, ¿cómo está apoyando América Latina y el Caribe en su reactivación económica? ¿Qué usted pudiera compartirnos en ese sentido? Mira, mi rol, porque yo trabajo para la ONU Medio Ambiente en el enfoque de las instituciones financieras, entonces mi rol es dialogar con bancos, aseguradoras, inversionistas, para que cada uno pueda implementar estas cuestiones tanto sociales cuanto ambientales en sus negocios. Pero además de eso, yo también dialogo mucho con reguladores, con gobiernos, con asociaciones bancarias, por ejemplo. Entonces, lo que yo veo que hay una preocupación, sí, en varios países de América Latina, de que tenemos que avanzar y rápido en esta cuestión. Entonces podemos ver varios países con autorregulaciones, o sea, el regulador todavía no tiene nada, pero el sector se organiza entendiendo que esto significa riesgo para su negocio y ahí tienen un acuerdo de cuáles son requerimientos mínimos que van a exigir cuando van a hacer un financiamiento. Entonces, no se quiere financiar trabajo infantil, trabajo esclavo, no se quiere financiar si se rompen las reglas ambientales. Entonces,
qué tipo de criterios se tienen que mirar cuando se va a hacer un financiamiento de un grande proyecto. Entonces, hay mucha autorregulación en América Latina que de alguna forma ya va padronizando, y lo que es una buenísima noticia. Por otro lado, también vemos sí algunas regulaciones caminando en ese sentido. Entonces, sí tenemos algunos países como Brasil, Perú, Paraguay, donde establecen estos criterios que tienen que ser ahí incorporados por las instituciones financieras. Y la otra buena noticia es que vemos la sociedad civil también muy involucrada en estos temas. Entonces, al final, somos todos seres humanos, entonces individualmente también tenemos que motivarnos a hacer estos cambios, sea comprando. Yo siempre juego que nosotros nos vamos al súper y tenemos la preocupación de comprar de repente un alimento orgánico, reciclar nuestra basura. Entonces hay esta preocupación individual, pero yo entiendo que también tenemos que tener la preocupación sobre nuestro dinero. Entonces, cuando nosotros ahorramos dinero y ponemos nuestro dinero en el banco, este dinero financia otras cosas. Entonces, hacer buenas preguntas a su banco, si tienen fondos que miran las cuestiones socioambientales, si tienen fondos de impacto, si tienen fondos que miran, por ejemplo, el microemprendedor, en fin, hay muchas formas de poder estar trabajando con este tema, y yo digo que cada uno tiene su papel. Entonces, por un lado, yo veo que sí, hay mucho movimiento ocurriendo en América Latina, a lo mejor siempre queremos más, siempre queremos que seamos más rápido, pero yo llamo la atención que es muy importante que cada uno de nosotros individualmente también se motive a mirar qué su dinero está financiando, cómo su capital está siendo aplicado. Y para aquellos que trabajan en empresas o en instituciones financieras, realmente provoquen este tema con el alto liderazgo para que se tengan prácticas y modelos cada vez más sostenibles. Al final, las empresas son hechas de personas, los bancos son hechos de personas. Entonces, quería dejar este mensaje que realmente nos movilicemos para algo más sostenible a partir de nuestras actitudes individuales, pero también en nuestras actitudes dentro de nuestros trabajos. Así es, que sea más Sí, humanizado María, este así. tema del financiamiento, que esté más enfocado a las personas y a sus intereses de crecimiento sostenido, ¿no? Claro, y me gustaría para cerrar, María, desde la iniciativa que usted trabaja de las Naciones Unidas y que relaciona al sector financiero con la cuestión ambiental, ¿cómo usted ha visto la aceptación de los bancos y del sector financiero a este tipo de iniciativa? Y de paso agradecemos que nos haya dedicado este tiempo y que nos indique también cómo podemos, los que no trabajamos en banco también, cómo podemos ayudar en ese sentido a seguir propagando ese mensaje. Sí. Mira, nosotros tenemos los principios de banca responsable, los principios de seguros sostenibles y los principios de inversiones responsables. Entonces, estos también modelos ayudan que las instituciones financieras incorporen estos temas de una forma muy pragmática. Entonces, dando el ejemplo de la banca, los principios de banca responsable tienen como requerimiento que cada institución establezca por lo menos 2 metas de impacto para los próximos 4 años. Entonces es algo muy asertivo para que realmente tengamos progresos. Felizmente acá en América Latina tenemos un buen grupo de instituciones que están con nosotros. Ya tenemos en el mundo entero, en los principios de banca responsable, por ejemplo, 200 instituciones con nosotros. Acá en la región tenemos más o menos 40. Puede parecer poco, pero la mayoría está en Europa. Entonces es Europa, después estamos nosotros, Asia también con muchos bancos. Entonces yo diría que sí, hay una buena adhesión de las instituciones. Y acá también dejo la invitación, si hay bancos o instituciones financieras, yo estoy a disposición porque mi rol es poder hablar y poder contarles qué estamos haciendo y cómo nosotros les asesoramos para que puedan hacer esta implementación en sus instituciones. Y ahí del lado personal nuevamente, pregunten a sus bancos
y a sus, tanto del lado de banca de crédito como del lado de inversionista, qué tipo de prácticas vienen haciendo, porque la presión del cliente también puede ayudar bastante. Qué bueno, gracias. Aquí ya de hecho tenemos al Banco Popular, creo que es el primer banco que se adhirió a los principios de banca responsable. Lo que no sé en el aspecto de seguros, si hay también algunos avances. No, ahí tenemos apenas el Banco Popular Dominicano con nosotros, entonces queda la invitación para que otros bancos se acerquen a nosotros. Sabemos de todos los desafíos ahí de ustedes de la región, pero yo estoy segura que de alguna forma la banca avanzando en estos temas puede ayudar a la sociedad como un todo. Y nuevamente, no es solo lo ambiental, no es solo los desastres naturales, o la parte de cambio climático, es muy importante la parte social, entonces estamos hablando acá de inclusión financiera, estamos hablando de microcrédito, de grupos vulnerables que también tienen que tener acceso a un crédito justo, con informaciones adecuadas, para que cuiden también bien de su vida financiera propia y también de su pequeña empresa, por ejemplo. Pues María, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por sus reflexiones y vamos a estar atentos también, como usted dice, vamos a estar preguntando a nuestros bancos también para que vayan asumiendo, así como este ejemplo que hay aquí, que vayan asumiendo la banca sostenible. Muchas gracias por estar con nosotros, Lourdes también, por acompañarnos en esta entrevista con María. Muchas gracias a ustedes, me encantó la oportunidad y buen trabajo a todos. Gracias, gracias. Estamos a la orden siempre por acá, María.